Bueno, vamos a grabar ahora el último de los videitos donde damos ejemplos o vemos algunos ejemplitos donde se vincula la geometría con los radicales. A ver, vamos a resolver este ejercicio. Me dicen, la suma de las aristas de un cubo es 24 raíz de 3 y me piden que calcule la medida de cada arista. Bueno, fíjense, ¿cuántas aristas tiene un cubo? Si yo me lo imagino, tiene 4 aristas abajo, 4 aristas arriba y 4 que unen las de arriba con las de abajo. Entonces, la cantidad de aristas es igual a 12. Entonces, 12 por lo que mide cada arista, me dicen que es 24 por raíz de 3. No nos dan unidades, vamos a decir que son unidades de medida. Entonces, el valor de la arista es 24 raíz de 3 sobre 12. Quiere decir que la medida de cada arista es 2 raíz de 3. A ver, lo que acabamos de ver es que este segmento mide 2 raíz de 3. Obviamente, todas las aristas en un cubo son iguales. Luego me dicen que calcule, siempre hablando de este mismo cubo, la medida de la diagonal de una de las caras. Imaginemos que estoy pensando en esta cara, da lo mismo cualquier cara. Lo que quiero calcular es esta línea roja que yo se las marqué ahí, vamos a llamarla D de diagonal. ¿Qué datos tengo? Bueno, fíjense, esta diagonal vive en este triángulo del cual conozco este valor que es 2 raíz de 3 porque es una arista y también conocemos que esto mide 2 raíz de 3. Y este triángulo, por estar formado por dos de los lados, a ver, esta cara del cubo es un cuadrado, así que este ángulo es un ángulo recto. Entonces vale Pitágoras. Yo voy a decir que d cuadrado es igual a 2 raíz de 3 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. Y de ahí podemos despejar cuánto vale la diagonal. Si acá aplico distributiva, me queda 4 por 3 más 4 por 3. 12 y 12, 24. En definitiva, la diagonal mide raíz de 24, que si lo factorizo es 2 raíz de 6. Esto es lo que mide la diagonal de una de las caras. Bueno, fíjense, ¿qué más nos pide calcular? Tengo que calcular la medida de la diagonal del cubo. Sigamos en nuestro dibujo. La diagonal del cubo es la que une, fíjense, este vértice del cubo con este otro vértice del cubo. O sea, vértices que están en caras enfrentadas y los vértices opuestos. Fíjense que está adentro del cubo. Este que voy a llamar X, este segmento, es la diagonal del cubo. Bueno, pero fíjense un poco, ¿en qué triángulo vive? Y yo podría decir que esa diagonal está en este triángulo que estoy pintando, que queda metido adentro del cubo. ¿Y qué datos tengo? X es lo que quiero encontrar. D, que es la diagonal de una cara, recién la encontramos. Y también tengo la medida de la arista, que fue lo primero que calculé, 2 raíz de 3. Algo que hay que ver es que este triángulo que acabo de pintar también es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque fíjense, donde se juntan la diagonal con esta arista, este ángulo es un ángulo recto. Entonces, estamos diciendo que tengo un triángulo rectángulo. Fíjense, tengo un triángulo rectángulo donde, ¿qué medidas tenemos? Tendríamos este triángulo rectángulo. Yo les dije, uno de los catetos es D, que lo encontramos recién, era 2 raíz de 6. El otro cateto es 2 raíz de 3 y quiero calcular X, que es la diagonal del cubo. Bueno, si aplico Pitágoras, tengo que X al cuadrado es 2 raíz de 3 al cuadrado más 2 raíz de 6 al cuadrado y de ahí puedo despejar X. Me queda 4 por 3 más 4 por 6, 12 más 24, así que X es la raíz de 36, la diagonal del cubo entonces mide 6.
Ahora me piden que calcule la medida del área lateral. El área lateral de un cubo está formado por la suma de las 4 caras que rodean al cubo. En nuestro caso un cubo, piénsenlo, tenemos las 2 bases son cuadrados y alrededor está formado también por 4 cuadrados. Así que va a ser 4 veces el área de un cuadrado. Ese cuadrado, si vuelvo a mi dibujo, cada una de estas caras laterales es un cuadrado de lado 2 raíz de 3. El área de un cuadrado, entonces va a ser el lado que es 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. Esto nos da 4 por 4, acá estoy hablando de propiedad distributiva, por 3. En definitiva es 48 unidades al cuadrado. Si hubieran sido en centímetros, sería centímetros cuadrados. En este mismo ejercicio nos piden que calculemos la medida del área total. Bueno, pero el área total es la suma. El área total es igual al área lateral más 2 veces las bases. O sea, yo podría decir también que es igual a 6 veces el área del cuadrado. O sea, es igual a 6 por, fíjense, el área del cuadrado nos había dado 12. Así que sería 72 unidades al cuadrado. Y lo último que nos piden en este ejercicio es que calculemos el volumen del cubo. El volumen de un cubo es igual a la arista al cubo. Bueno, pero nuestra arista nos había dado 2 raíz de 3, así que es 2 raíz de 3 elevado al cubo, que es 8 por la raíz de 3 al cubo. Si extraigo un 3 me va a quedar 24 raíz de 3. Vemos ahora otro problemita. En este problema nos dice calcular el área de un triángulo isósceles. Nos dicen que el área de un triángulo isósceles es la raíz de este número, raíz de 6.480 centímetros cuadrados. La altura que corresponde a la base mide este número, 2 raíz de 45. Y me preguntan cuál es la longitud de su perímetro. A ver, yo tengo un triángulo isósceles, así que tiene 2 lados iguales. Como dato tengo que el área es igual a 6.480, podemos factorizar ese número. 6.480 es igual a ¿qué? Fíjense, 6.480, si lo divido por 16, me da 405, así que es 2 a la cuarta, que es el 16. Ese 405, si lo divido por 5, me da 81, así que por 5 por 3 a la cuarta. Yo tenía que el área es la raíz de 2 a la cuarta por 5 por 3 a la cuarta. O sea, si extraigo este 2 sería 4, si extraigo este 3 sería 9 por la raíz de 5. En definitiva, el área es 36 raíz de 5. Ese es un dato que tenemos. Me dicen que la altura es 2 raíz de 45. O sea, que la altura es 2 por, si extraemos este 45, es 3 al cuadrado por 9, o sea, 2 por 3, 6 raíz de 5. 6 raíz de 5. Bien, me dicen cuál es la longitud de su perímetro. Yo conozco la altura y conozco el área. Algo que podría calcular casi inmediatamente es la base. Sabemos que el área es igual a base por altura dividido 2. El área es 36 raíz de 5. Es igual. La base no la conozco, pongo base. Por la altura, que es 6 raíz de 5, todo sobre 2. Fíjense, los raíz de 5 están multiplicando en ambos miembros, así que lo podríamos cancelar. Y de acá despejo que la base es igual a, paso el 6 dividiendo y el 2 multiplicando, 36 por 2, 72, dividido 6, que me queda 12. Entonces, ahora conozco que la base
mide 12. Bueno, tendría que en este triángulo calcular cuánto mide ese lado. Bueno, pero para calcular la medida de ese lado, le voy a poner L, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, porque también conocemos la medida de la altura. L al cuadrado es igual a la mitad de la base, que sería 6 al cuadrado, más la altura, que era 6 raíz de 5 al cuadrado. O sea que L al cuadrado es igual a 36 más 36 por 5, que es 180. O sea que L es la raíz de 216, que es 6 raíz de 6. Bien, entonces podemos calcular entonces ahora cuánto es el perímetro. El perímetro va a ser 2 veces la medida de ese lado, o sea, 2 veces 6 raíz de 6, más la base que la encontramos medía 12. En definitiva es 12 raíz de 6 más 12. Bien, veamos otro problema. Nos dice ahora calcular la medida del segmento AD, este segmento, este es el AD, sabiendo que C es el punto medio de BD. Así que este segmento y este segmento son iguales. AC mide 2. Esto dice que mide 2. Y AB, este lado, mide raíz de 3. Bueno, fíjense, algo que podría calcular muy rápidamente es la medida de BC, que yo le puse X. ¿Por qué? Porque ese triángulo es un triángulo rectángulo. Si tengo un triángulo rectángulo, sabemos que vale el teorema de Pitágoras, así que 2 al cuadrado es la raíz de 3 al cuadrado más X al cuadrado. De donde saco que X es igual a 4 menos, si cancelo es 3. O sea que X mide 1. Bien, esto mide 1. Pero este era punto medio, así que eran iguales los dos, también mide 1. Ahora es muy sencillo calcular cuánto mide AD. ¿Por qué? Porque ahora el triángulo grandote es un triángulo rectángulo, entonces este AD juega de hipotenusa. Conozco el lado AB que mide raíz de 3 y todo el lado BD mide 2. Entonces voy a decir AD al cuadrado es igual a raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea que AD es igual a 4 más 3, 7, raíz de 7. Bien, veamos otro problemita. En un rombo de raíz de 1632 centímetros de perímetro, una de las diagonales mide el cuádruple de la otra. Me piden hallar la superficie del rombo, o el área del rombo sería. Bueno, calculemos. El perímetro me dice que es igual a raíz de 1632, que si lo factorizamos, 1632 es 2 a la quinta por 3 por 17. Si extraigo, de acá puede salir 2 al cuadrado, así que 4 por la raíz de 2 por 3 por 17. Bueno, pero esto es el perímetro del rombo. ¿Cuánto mide cada lado? El perímetro sabemos que es 4 veces por la medida del lado. Bueno, pero ¿esto qué va a ser entonces? 4 por la raíz de 17 por 6, 102, es igual a 4 lados. Quiere decir que cada lado mide raíz de 102. Bueno, pero fíjense qué otro dato tenemos.
sabemos que una de las diagonales mide el cuádruple de la otra. Entonces, yo tengo un rombo donde los 4 lados obviamente son iguales e igual a raíz de 102. Y de las diagonales sé que una es el cuádruple de la otra. Si yo digo que esta mide x, esta diagonal va a ser 4 veces x. Entonces, fíjense qué pasa si yo tomo un triángulo de los 4 en que queda dividido el rombo cuando trazamos las diagonales. El lado mide raíz de 102. Yo dije, esta diagonal supongo que vale x, así que la mitad va a ser 1/2 de x. Si esta diagonal dije que valía el cuádruple de la otra, que es 4x, esto que es la mitad de la diagonal va a ser 2x. Y así puedo calcular cuánto miden las diagonales, porque sabemos que las diagonales del rombo se cortan perpendicularmente entre sí. Así que podríamos aplicar acá el teorema de Pitágoras. La raíz de 102 al cuadrado es igual a 2x al cuadrado más 1/2 de x al cuadrado. O sea que 102 es igual a 4x cuadrado más 1/4 de x al cuadrado. O sea que 102 son 17/4 x al cuadrado. Si hacemos 102 dividido 17/4, fíjense que nos da 24, es igual a x al cuadrado, así que x es la raíz de 24, que si lo extraemos es 2 raíz de 6. Bien, eso es lo que mide la diagonal menor. La otra diagonal o la diagonal mayor, el ejercicio nos decía que medía el cuádruple. O sea que la otra diagonal va a ser 4x, va a ser 8 raíz de 6. Esta es una diagonal y esta es la otra diagonal. Bueno, acá nos pedían que calculemos el área del rombo. El área del rombo sabemos que es diagonal por diagonal dividido 2. O sea, 2 raíz de 6 por 8 raíz de 6 dividido 2. 6 por 8, que nos queda 48 unidades al cuadrado. Bien, en este mismo ejercicio nos pedían también que calculemos la suma de las longitudes de las dos diagonales. O sea, la diagonal menor más la diagonal mayor. La diagonal menor recién la hicimos, nos dio 2 raíz de 6. Y la diagonal mayor nos había dado 8 raíz de 6. O sea que esta suma da tanto como 10 sobre raíz de 6.